gloriosa de su Espíritu Santo se derrama sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre la iglesia del Señor. Hay gloria. Gloria, gloria. Levante sus manos, no se canse de adorar. Levante sus manos al cielo, no se canse de adorar. Es el tiempo de Dios. Yo puedo sentir un silbo apacible de parte del Señor en esta tarde que se mueve y está tocando. Es el tiempo de Dios. Abra su corazón al Señor esta tarde. Permita que el Espíritu Santo ministre su vida. Hay cosas, hay áreas de nuestra vida que necesitamos entregarle al Señor, y este es el tiempo propicio para que usted y yo depositemos todas sus cargas y ansiedades delante del Señor. Oh, levanta tus manos. Es tiempo de Dios. Escucha, iglesia, todo lo que pidieres de Dios recibirás. Y los que creen dicen amén esta tarde. Gloria al Señor. Vamos, dele palmas al Rey de Reyes y Señor de señores. Déselas fuertes que son para Él. Fuertes que son para Él. Gloria al Señor. Queremos saludar de manera muy fraterna y especial a los hermanos que nos sintonizan a través de nuestra página en www.radiooasis.org. Están conectados y desde ya les pedimos que puedan enviar sus peticiones, que al final del mensaje estaremos orando por ellos. Voy a invitar a los catecúmenos que están recibiendo la doctrina que puedan pasar, hermana Xiomara, al respectivo salón, y el resto nos quedamos aquí. Recuerde que se acabó el sonido del instrumento, pero usted no calle la alabanza. Mientras el mensaje está ahí oyéndose, usted puede gritar gloria a Dios, aleluya. Puede danzar en el Espíritu para el Señor. Este es el tiempo de Dios para tu vida. Gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra de Dios. Es un privilegio enorme para mí poder compartir la palabra de Dios con su iglesia en este domingo. Primera Pedro, capítulo 3, en el versículo 1 al 15, vamos a estar leyendo la palabra del Señor ahí. Cuando usted lo tenga, diga amén. Gloria al Señor. Primera Pedro, capítulo 3. ¿Lo hallaron? Gloria al Señor. Versículo 8 al 15. Gloria a Dios. La palabra del Señor se lee esta tarde honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. En fin, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. No devolváis mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendecid. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para heredar bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Gloria al Señor. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. ¿Quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Pero también si alguna cosa padecéis, por causa de la justicia, bienaventurados sois, porque
no os amedrentéis, porque sois bienaventurados, por tanto no os amedrentéis, porque por temor de ellos ni os inquietéis, al contrario, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de vuestra esperanza. Señor, te bendecimos. Te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te glorificamos y te exaltamos, Señor. Te pedimos, maravilloso Espíritu Santo de Dios, que te muevas de una manera especial, que tu gloria, mi Dios, descienda en este lugar y nos bendiga ahora, Dios. Mientras tu palabra está siendo predicada, rogamos que tu gloria sature, mi Dios, los aires de los cuatro vientos. Ahora reprendemos al enemigo, reprendemos los demonios. Los cimientos del infierno son estremecidos a causa de la unción del Espíritu Santo que se derrama al fluir tu palabra. En esta tarde, si alguno ha venido enfermo, mi Dios, reciba sanidad para la gloria de tu nombre, y sobre todas las cosas salva las almas en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Importante, amada iglesia, que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, nos damos cuenta que Dios siempre está cumpliendo sus promesas para con nosotros. Y fíjese bien que el apóstol Pedro está hablando en esta carta algo muy importante. En el versículo 15 dice que nosotros debamos estar preparados siempre, en todo momento, para que cuando la gente nos pregunte acerca de nuestra fe, acerca de lo que creemos, acerca de lo que está fundamentada nuestra vida, nosotros podamos responderle con propiedad a través de la palabra del Señor. Y cuando nosotros nos vamos a la Biblia aquí, en la carta segunda de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 1 al 15, nos encontramos un cuadro tremendo acerca del cual la iglesia tiene que estar apercibida en este último tiempo. En el día de hoy la iglesia tiene que entender que estamos viviendo tiempos peligrosos y que tenemos que prepararnos en el espíritu, que tenemos que estar atentos a las señales, que tenemos que estar nosotros apercibidos, porque ya los días no son malos, sino que son terribles, son pésimos, son angustiosos. Hoy más que nunca la iglesia tiene que tener la certeza y la seguridad de que Cristo viene y nadie lo detiene. Oh, gloria a Dios, Cristo viene. La iglesia tiene que saber, tiene que entender, tiene que proclamar a los cuatro vientos que Cristo viene. Oh, si usted va a aplaudir, aplauda al Señor esta tarde. Cristo viene. Cristo viene. Yo quiero meditar en esta tarde bajo el tema: ¿qué espera la iglesia? Ese es el tema en el día de hoy. Vamos a ir a la Biblia. Segunda Pedro capítulo 3 versículo 1. Fíjese bien lo que dice. Solo dele vuelta a la hoja. Amados, dice el apóstol, ya esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos tiempos vendrán burladores, andando según sus propias pasiones y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día, gloria a Dios, en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y que por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora serán reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Pero amados, dice el apóstol, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día.
El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando en el cual cielos nuevos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por eso, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él mismo, sin mancha e irreprochable en paz, y tened entendimiento que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, dice el apóstol Pedro, os escribió anteriormente. En estas dos cartas encontramos nosotros en el capítulo 3, y no es casualidad de cada una de estas cartas, una exhortación a la iglesia. Fíjese bien. Y el apóstol está hablando a la iglesia, no a la gente que está afuera, no al impío, sino a nosotros, a usted y a mí, que nosotros debemos estar apercibidos de los tiempos que estamos viviendo. Pero antes de que nosotros vayamos a entrar en detalle en este tema, es necesario que hagamos una retrospectiva acerca de Dios, dando cumplimiento a su palabra y a su promesa en medio de los tiempos. Mucha gente dice que no creen en la Biblia porque es un libro más. Pero yo te digo en esta tarde que la Biblia no es un libro más. La Biblia ni siquiera contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios dada a la humanidad. Son las directrices espirituales que Dios ha dejado a su iglesia para subir al cielo. Y la gente que no se quiere sujetar a la palabra y que dice, no, es que cuando yo leo la Biblia, hermano, me aburro, me da sueño, tengo un grave problema. Isaías en el capítulo 5, en el versículo 13 dice que el pueblo del Señor fue llevado cautivo, pereció porque le faltó conocimiento. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuánto conocimiento falta en el pueblo de Dios? Usted sabe que si el pueblo de Dios en el día de hoy entendiésemos a totalidad lo que la palabra de Dios nos dice acerca de las cosas que se van a cumplir en el tiempo futuro, no estaríamos viviendo fríos como estamos viviendo. No estaríamos viviendo desobedientes a la palabra como estamos viviendo. No estaríamos viviendo en desdén a la palabra, al cumplimiento de la palabra del Señor como lo estamos haciendo. Si la iglesia entendiese verdaderamente en el espíritu que lo que viene a esta tierra es grande calamidad, pero que Dios en su misericordia y en su propósito ha dispuesto a salvar un remanente para sí, entonces la iglesia procuraría todos los días estar, oh gloria a Dios, con la vista pegada en el invisible y no en las cosas materiales de esta tierra. Yo sé que este mensaje no gusta mucho. Sí, lo desempolvé. Es un mensaje el mismo que se predicaba hace 60 años. Me fui a la Biblia y me di cuenta que ahí estaba todavía, que nos lo habían querido hacer desaparecer, pero la palabra de Dios es fiel y permanece para siempre. Oh, gloria a Dios. Cumplimientos de Dios en su palabra. Hay profecías cumplidas, nacimiento y ministerio de Jesús. Isaías capítulo 7 versículo 14 declara que la Virgen concebirá. Gloria al Señor. Isaías 9, 6, 7, Isaías 11, 1 al 3, Miqueas 5, 2, Isaías 53 es el retrato más claro que tenemos acerca del ministerio, del nacimiento, el ministerio del Señor y su calamidad. Gloria a Dios. Todo se cumplió al pie de la letra. Crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Génesis capítulo 3 versículo 15, Salmo 22, 1 al 18, Isaías 56, Daniel 9, 24 al 27, Zacarías 9, 9 nos habla de este acontecimiento. Pentecostés y derramamiento del Espíritu Santo también había sido profetizado en la antigüedad y tuvo cumplimiento en la época de la iglesia. Oh, gloria a Dios. Joel 2, 21
28, 32, Lucas 24, 49, Juan 16, 7 al 15, Hechos 2, 1 al 4, Hechos 2, 17, Hechos 10, 44 y Hechos 11, 15. Dice que se derramó el Espíritu Santo sobre aquellos que estaban congregados unánimes buscando el rostro del Señor. Oh, Dios quiere que su iglesia se una en el día de hoy y que esté también procurando buscar su rostro a tiempo y fuera de tiempo, que 24 horas al día la iglesia busque la presencia del Señor. Eso es lo más importante para nosotros. Otro cumplimiento profético fue la destrucción de la ciudad de Jerusalén. Daniel 9, 26, Mateo 24, 2. Sucedió exactamente en el año 70 después de Cristo. Y cuando nosotros vamos a la historia, nos damos cuenta que la palabra ha sido exacta en cuanto al cumplimiento profético de Dios. En pocas palabras, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Él lo dice a través de su palabra, Él lo va a cumplir a cabalidad. Gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Qué aplauso más pobres. Vamos a entrar en materia en esta tarde para que nos vayamos temprano. ¿Sabía usted que la Biblia también describe que en los postreros tiempos habrán profecías por cumplirse para la iglesia, para el pueblo de Israel y para el resto de la humanidad? Entre ellas encontramos, número 1, el arrebatamiento de la iglesia. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 17, el apóstol Pablo, exhortando, enseñando a la iglesia, les dice: gloria al Señor, que el arrebatamiento de la iglesia será algo inminente y que la iglesia tiene que, gloria al Señor, estar preparada, porque en cualquier momento suena la trompeta y la iglesia se va. Hay gente que ha dicho que la iglesia pasa por la gran tribulación. Déjeme decirle que esa teología que a usted le vendieron está errada, está equivocada. La Biblia dice que la iglesia se va. Vamos a la Biblia. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 17 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, los impíos, los que no conocen a Cristo. Si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿cuántos creen eso? Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Dice el 15: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos por siempre con el Señor. Yo no sé si usted se goza en esta tarde. Y algo muy importante que sucede en el arrebatamiento de la iglesia. Quiero decirles que el arrebatamiento de la iglesia es un acontecimiento que se da antes del inicio de la gran tribulación. O sea, en español, la iglesia no pasa por la gran tribulación. Pasarán en la gran tribulación los que se queden. Los que no quisieron en este tiempo obedecer a la palabra de Dios, a su voz. Los que no estuvieron el oído espiritual agudo a la voz del Espíritu, porque la Biblia dice que sonará la trompeta. ¿Cuántos tienen el oído afinado para escuchar cuando esa trompeta suene? Suena la trompeta y la iglesia se va. Pero algo muy interesante pasa aquí. Mucha gente ha confundido en medio de los tiempos esto. La gente cree que el arrebatamiento de la iglesia, que la gran tribulación, que el día de Jehová son la misma cosa.
Y aunque son acontecimientos que se dan en el contexto de la segunda venida de Cristo, están separados por tiempos específicos. Primero, el arrebatamiento de la iglesia se da y automáticamente inicia el primer periodo de la gran tribulación. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Por qué la Biblia enseña que el arrebatamiento de la iglesia no es igual a la segunda venida de Cristo? Sencillo, porque el Señor no tocará tierra cuando arrebate a su iglesia. Mire lo que dice aquí en el 4:17 de Primera Tesalonicenses. Dice el 16: el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos ¿qué? Arrebatados para recibir al Señor. ¿Dónde? En las nubes. Y así estaremos siempre con Él. Significa que cuando se produzca el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no baja a la tierra. Desde las nubes se suena la trompeta y nosotros somos los que volamos, ya su nombre. Pero hay algo muy interesante que dice aquí la palabra. Y mucha gente, muchas religiones torcidas han dicho que cómo es posible que va a sonar la trompeta, y cómo es eso de que solamente los cristianos van a escuchar la trompeta. Pero ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que sí, que se sonará la trompeta. Oh, gloria a Dios. Primera Corintios capítulo 15, en el versículo 50 al 53 lo tenemos clarito. ¿Cuántos están aquí? Gloria al Señor. Mire lo que dice la Escritura. Pero os digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Os digo un misterio: no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Dice el 53: pues es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y que esto mortal se vista de inmortalidad. Significa que al cielo no entra ni carne ni sangre. Así que si usted está pensando llevarse su carro al cielo, se equivocó. Si usted está pensando llevarse la tarjeta de crédito, la cuenta bancaria al cielo, se equivocó. Al cielo no entra cosa corruptible. La Biblia dice que seremos transformados. Oh, gloria a Dios. Este cuerpo corruptible se va a convertir en un cuerpo espiritual. Seremos transformados. Vamos, parpadee usted en un abrir y cerrar de ojos en milésimas de segundo. Gloria sea al Señor. La iglesia es transformada y es arrebatada a los cielos. Porque hay gente que dice: ¿cómo es posible, hermano, que yo vaya a volar? Mire, yo no creo que vuele. Es que fíjense que yo estoy en sobrepeso, 240 libras. No se preocupe, eso no es problema para el Señor. Hermano, pero es que yo no creo que suba. Fíjese que estoy tan viejo que cuando yo quiero me duelen las rodillas. Eso no es problema para el Señor. Usted no ha entendido que será transformado, que se le va a dar un cuerpo incorruptible. ¿Usted sabe qué significa eso? Que ya no le va a doler los huesos por el chikungunya. Alaba al Señor. El problema de la iglesia en el día de hoy es que la iglesia ha perdido la fe. Y el Señor Jesús dice: cuando yo vuelva a esta tierra, hallaré fe. Hallaré fe. Y la palabra del Señor dice que el amor de muchos se iba a enfriar también en este último tiempo. Usted va a ver en el día de hoy, cuando sale a evangelizar, cuando habla con la gente lo primero que le habla es de los malos testimonios. Y la gente dice: no, para ser cristiano como fulano, para sutana, mejor no soy nada, porque ese no es ni chicha ni es limón. Así estoy bien mejor. Y el amor de la gente comienza a enfriarse, porque la gente comienza a ver malos testimonios. Mire qué difícil es. Y yo no sé si a usted le pasa, pero no, es difícil ver las virtudes en la gente. Siempre estamos viendo los errores. Siempre estamos viendo cuando la gente se equivoca, pero pocas veces estamos reconociendo lo bueno que la gente hace. Pero desgraciadamente el ser humano es así. Y mire, yo estaba una madrugada de esta y estaba comentando con un hermano, una madrugada que estaba orando al Señor, como todas las madrugadas de costumbre.
y de momento venía una palabra del Señor a mi vida. Mire, y delante del Señor estoy, lo que estoy diciendo es cierto. Y estaba orando al Señor yo por la iglesia, por los miembros, por la familia, por Tabernáculo Oasis de Esperanza, por la iglesia a nivel mundial. Comenzaba a orar por los pastores, por los evangelistas, por los maestros, por los ministros, por los misioneros, por los hermanos de la. Comenzaba a orar, estaba orando al Señor. Y de momento, cuando yo estaba orando al Señor, me dijo el Señor: basta ya de palabrerías. Fíjese bien. ¿Qué? ¿Cómo es esto? Y me dijo el Señor: ya no maquilles más mi mensaje. Mira bien. Y me quedo callado, pero yo no entendía todavía. Y me dice el Señor: la iglesia necesita volverse de su mal camino, dejar sus malas conductas. La iglesia necesita una búsqueda constante de mi espíritu, porque la iglesia en el día de hoy está dormida, porque la iglesia está oyendo falsas doctrinas, falsos maestros, doctrinas de demonios, y han dejado de escuchar mi palabra. Basta ya de palabrería, basta ya de maquillar mi palabra. Por eso les digo yo que el mensaje que estoy predicando esta tarde, el mensaje que se predicaba hace 60, 40, 50 años, el mensaje más sencillo del mundo, es el mensaje más profundo teológicamente hablando, pero el más sencillo que la humanidad puede entender. Cristo viene a esta tierra, el día de Jehová se acerca, el día ardiente de Dios vendrá. Oh, gloria a Dios. Y solamente los que estén preparados, los que tengan un corazón limpio, los que hayan aceptado a Cristo en su corazón como Señor y Salvador, serán salvos. Hermano, el mensaje de hoy es sencillo. Cristo viene. Y la próxima vez que prediquemos vamos a hacerlo bajo el tema: ¿estás tú preparado? Cristo viene. La Biblia dice que en el momento que la iglesia sea arrebatada de esta tierra, el Espíritu Santo, en su carácter de consolador de la iglesia, se va también con ella. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Gloria a Dios. Versículo 6 al 8. Gloria al Señor. Dice desde el 3: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, Jesús no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice el 6: ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado. Dos cosas importantes hay en estos versículos, y es una conjugación de verbos. Dice la Biblia: vosotros sabéis ahora que lo detiene. ¿Qué detiene qué? La manifestación del hombre impío, del anticristo, del hombre de pecado. ¿Qué es lo que lo detiene? Lo que se refiere a la iglesia. Lo que detiene todavía la manifestación en pleno del anticristo es que la iglesia todavía está en esta tierra. Pero si usted se va, gloria al Señor, aquí al versículo 7, se da cuenta que dice que al presente hay quien lo detiene, y quien se refiere a una persona, y esa persona de la que habla aquí, que detiene la manifestación del hombre de pecado, es el Espíritu Santo de Dios. Por dos razones el anticristo no se ha revelado a esta tierra a plenitud, y es que la iglesia no ha sido arrebatada y que todavía hay Espíritu Santo. Pero una vez que la iglesia sea arrebatada y el Espíritu Santo se vaya, entonces dice la Biblia que se manifestará el hombre de pecado. Gloria a Dios. Pero no puede hacerlo
hasta que la iglesia no se vaya. Y ¿sabes qué? Le tengo una buena noticia: todavía la iglesia no se ha ido. Mientras yo estaba orando esa madrugada en este día, y seguí orando, y había venido otra palabra del Señor, y me decía el Señor: la iglesia necesita entender con claridad mi palabra. Y así como hay gente que confunde aquí el arrebatamiento de la iglesia, la segunda venida de Cristo y el día del Señor, o el gran día del juicio de Jehová, hay gente que confunde los términos. Y por ejemplo, mucha gente en la iglesia, y me lo decía el Señor, la iglesia tiene que dejar la soberbia. La iglesia tiene que aprender a ser humilde. La iglesia tiene que aprender a escuchar mi palabra y ponerla en práctica. Y yo estaba orando y le decía: Señor, mire hermano, yo me quedé sin palabras, solo estaba escuchando lo que el Señor me estaba diciendo. Porque mire, que Dios te hable es algo tan tremendo que uno quiere nada más cerrar el pico, quedarse calladito y dejarlo que Dios fluya y que el rema de Dios invada tu vida. Y me decía el Señor: hay gente en la iglesia que se ha confundido, que dice que son humildes pero no tienen humildad nada. Gloria al Señor. Y muchas veces vemos en la iglesia personas que dicen: ay, pero mire, es que ese hermano es humilde, es que ese hermano es, tal vez porque vive en una casita ahí toda malmatada, porque anda mal vestido, porque anda unas chinelas todas rotas, porque anda ropa raída. Ese hermano es humilde, y usted no sabe en realidad que esa persona no es humilde, sino que es una gran soberbia la que tiene. Dios me decía: la iglesia está confundiendo los términos. Humildad no se refiere a ser pobre, a ser cochino. Eso no es humildad. Humildad no es una condición ni física, oh gloria a Dios, ni económica, gloria al Señor, ni de estatus social. Humildad no es una condición del hombre. La humildad es una aptitud del corazón. Dios necesita, quiere y le dice a la iglesia que sea humilde. Humildad. Mira hermano, orale al Señor: Señor, dame humildad, yo quiero ser humilde. Aprender a lo que dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Usted va a ver en la iglesia gente que camina como que va peleando, que si usted no se aparta se lo pasan llevando, lo tiran encima y le vuelan los pies para allá arriba. Yo he visto unas viejas en la iglesia con una cara, gloria a Dios. Humildad. ¿Cuánto necesitamos como iglesia del Señor humildad? ¿Usted sabe qué es humildad? Que cuando tú te equivocas y te corrijan, tú digas: sí, pastor, ¿cómo no? Claro que sí, voy a enmendar mis caminos, voy a rectificarlo, reconozco, fallé, es cierto, me arrepiento. Aquí, humildad. Sin humildad, sin humillación delante del Señor, no hay pasaporte para subir al cielo. La palabra dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, y Él los exaltará cuando fuere tiempo. Estábamos diciendo al inicio que este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo que la iglesia comience a someterse a la humildad delante del Señor, a humillarse delante del Señor. Y me decía el Señor: la iglesia tiene que dejar la hipocresía. Oh, gloria a Dios. ¿Cómo que la iglesia tiene que dejar la hipocresía? Sí. Hay gente que te saluda, siervo, te abraza, te bendice, platican con vos como que fuera tu hermano del alma de toda la vida, tu hermana sasasasasas, tu amiga sasasasaso, pero cuando están a tus espaldas están hablando de vos. Hay gente que dice: yo no sé por qué Dios puso a predicar a ese, no sé cómo ponen a predicar a esa. Pues Dios lo pone a predicar porque tiene algo que decirte esta tarde, gloria a Dios. Porque los siervos y las siervas que Dios pone es para darnos mensajes a nosotros. Pero muchas veces la actitud de nuestro corazón es tan soberbia que no permite que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. El problema es que desgraciadamente nos creemos mejor que el otro. Es que yo lo hago mejor.
es que yo predico mejor, es que yo canto más bonito, es que yo toco con más clase. Y Dios dice, la iglesia tiene que aprender humildad. ¿Y qué es humildad? El ejemplo de la iglesia primitiva, que todo lo tenían en común, que se miraban como una sola familia, que nadie decía yo tengo, esto es mío, sino que lo compartía. Gloria sea el Cristo de la gloria. Humildad. La iglesia necesita aprender. Nosotros como iglesia necesitamos rogarle a Dios que nos dé de su humildad en nuestro corazón, porque no somos humildes. Gloria al Señor. Dije que el Espíritu Santo se va con la iglesia en su calidad de consolador, pero se queda en esta tierra para tratar directamente con el pueblo de Israel y con las miles de almas que serán salvas durante el periodo de la gran tribulación. Se suscita entonces, luego del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué hora es? Gloria al Señor. La primera parte, está temprano, de la gran tribulación. Gloria a Cristo. Mateo capítulo 24, versículo 3 al 8, lo declara como principio de dolores. Quiero que vayamos a la Biblia. Mira, hermano, en este año 2015 nosotros estamos viendo guerras, rumores de guerra, hambrunas, tempestades, pestes, muertes por todos lados. La gente pegando al grito al cielo, desesperada. La medicina no tiene solución para un montón de enfermedades. La gente se está muriendo sin razón alguna. Las personas están desesperadas. Pero mire, nos está diciendo el Señor en esta tarde, esto es solo una probadita de lo que viene para aquellos que se queden. Para que usted se dé una idea, el año más malo que haya pasado a la humanidad, Dios lo va a multiplicar por 1000 durante la gran tribulación. Gloria a Dios. No estoy metiendo en miedo a nadie. Usted puede decir gloria a Dios, diga gloria a Dios. Si no, por lo menos diga ay, pero diga algo. Mateo 24, está hablando el Señor. Mire, yo le estoy rogando al Señor para que me permita desempolvar más mensajes de estos dinosaurios antidiluvianos, mensajes antiguos, mensajes que ya no se predica, que ya no se habla, porque la iglesia tiene que entender que en este tiempo no va a caer lluvia de oro, lo que va a caer es juicio si la tierra no se arrepiente. Gloria a Dios. Mateo 24, 3 al 8. Estando Jesús en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron a él aparte diciendo, subraya esto, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y mire qué interesante la primera señal que Jesús les da, y les dice, mirad que nadie os engañe. ¿Cuánta gente está siendo engañada en el día de hoy? Se levanta un predicador famoso en la televisión hablando 4 locuras y la gente dice gloria a Dios. Se levanta un loco ahí que primero dijo que era Juan, después dijo que era Pedro, después dijo que era Jesús resucitado y al final terminó diciendo que era el diablo. Para no hacerles largo el asunto, ese hombre se volvió loco y se mató. Estaba loco, un desquiciado mental. Pero más desquiciados estaban todavía los que lo seguían. Muchos engañadores se levantarán en el último tiempo. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos se engañará y oiréis de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación. ¿Qué estamos viendo en el Medio Oriente hoy nosotros? ¿Qué estamos viendo en el grupo de los 10? ¿Qué estamos viendo en Europa, Estados Unidos, en Inglaterra, Arabia, los países de aquel lado contra Israel? ¿Qué estamos viendo nosotros?
se están uniendo, se están levantando los ejércitos de las naciones, porque saben que viene algo grande para esta tierra. Gloria al Señor. Unos amenazan con otros de guerra nuclear, de levantar guerra. La gente está emigrando de sus países de origen a otros países porque la situación está difícil. Miles de cristianos, mire, están siendo muertos en este momento que usted está sentado y escuchando este mensaje. Miles de cristianos en el Medio Oriente están siendo decapitados, están siendo asesinados por causa del testimonio de Cristo y su palabra. Y qué vergonzoso es que la iglesia en Nicaragua le cueste venir al templo a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Marino canta: qué triste sería que si Cristo viene me quede en la tierra y que el anticristo engañe mi vida con su falsedad. Dice Marino: solo de pensarlo me voy a la iglesia a buscar de Cristo, y en mis oraciones le pido al Señor que pueda yo vencer. ¿Cuántos le estamos pidiendo al Señor que podamos vencer? Que en medio de la prueba, que en medio de la lucha, que en medio de la dificultad, que en medio del momento difícil, nosotros podamos levantar nuestras manos al cielo y decir: gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero la iglesia tiene un grave problema, y es que la iglesia no sabe en su gran mayoría qué es lo que tiene que esperar. Yo pregunto en esta tarde: ¿qué espera la iglesia? ¿Qué espera la iglesia? Hace 30, 25 años yo recuerdo, todavía lo veo en pocas iglesias en el día de hoy. Gracias al Señor la palabra se ha diseminado y hemos podido entender la realidad de la Escritura. Pero yo recuerdo que antes proliferaba más, hermana Rosita, que cuando uno llegaba a la iglesia y le preguntaba: Cristo viene, ¿cuántos lo esperan? Y todo el mundo decía: amén, yo lo espero. ¿Cuántos esperan que Cristo venga? Hasta hay un canto mal hecho que dice: yo sé que Cristo viene, yo espero su venida. Cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra, viene a destruir, viene a cobrar venganza, viene a juzgar a las naciones. La iglesia en ningún momento ha tenido que esperar la segunda venida de Cristo. La iglesia espera el arrebatamiento, porque antes que Cristo venga, 7 años la iglesia fue arrebatada al cielo. ¿Se da cuenta usted? Y la gente se goza diciendo: yo espero la segunda venida. Yo no espero la segunda venida de Cristo, porque en la segunda venida la iglesia, yo vengo con Él para juzgar. La iglesia viene con Él en su segunda venida. La iglesia no espera, no es una doctrina bíblica que la iglesia espere la segunda venida de Cristo. Los que van a esperar la segunda venida de Cristo son los que se queden en la gran tribulación. La iglesia es levantada, es arrebatada a los cielos por Cristo 7 años antes de su segunda venida, y a su nombre. Y una de las grandes confusiones doctrinales es esa. Y les decía al inicio, estamos confundiendo los términos. No es lo mismo el arrebatamiento de la iglesia que la segunda venida de Cristo. No es lo mismo la segunda venida de Cristo que el día del Señor, aunque son sucesos dos que van unísonos, uno detrás del otro, pero no significan lo mismo, tienen un tiempo específico de cumplimiento. Mateo capítulo 24, versículo 21 al 22 nos habla, gloria al Señor, que habrá un tiempo al cual se le conocerá como el principio, el inicio del fin de los días. Gloria al Señor. Y luego nos habla en el versículo 22 que durante el período de la gran tribulación los días serán acortados a causa de los escogidos. ¿Y quiénes son aquí los escogidos? Gloria al Señor. Judíos y gentiles que no se han dejado marcar por la bestia durante el periodo de la gran tribulación y que han guardado, gloria al Señor, el testimonio de Cristo y de su palabra, y ellos están esperando la segunda venida. No se dejarán marcar y anhelarán la segunda venida, porque será una venida en rescate de parte del Señor para Israel y para todas las naciones. Vamos a la Biblia, Apocalipsis 7:14.
Gloria al Señor. Me estoy explicando, ¿verdad? Si no, no se preocupe que yo repito, retrocedo la cinta y comienzo de nuevo. Me estoy explicando, ¿verdad? Si no retrocedo, no hay problema. 7:14 dice la palabra del Señor así. 13. Entonces uno de los ancianos me habló diciendo: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido. ¿De dónde? De la gran tribulación. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, porque están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tienda junto a ellos. Ya que hay una gran diferencia. Esta multitud que sale, que ha emblanquecido sus ropas, que las ha lavado en la sangre del Cordero y que han salido de la gran tribulación, ellos no van a tener coronas como usted y como yo. La iglesia, una vez que es arrebatada y pasa 7 años allá celebrando la boda del Cordero, recibe coronas. Pero estos que van a salir de la gran tribulación no reciben corona, aunque van a ser salvos. La Biblia dice que la iglesia arrojará sus coronas delante del que está sentado en el trono. Pero estos que salen de la gran tribulación van a servir, dice, gloria a Dios. ¿Se da cuenta usted la diferencia? ¿Qué pasa durante el periodo de los 3 años y medio que comprende la primera parte de la gran tribulación? Daniel capítulo 9 nos habla que durante 7 años, lo que se llama tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, y tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio, 3 y medio más 3 y medio son 7 años. Habla de 70 semanas, pero son 7 semanas de años, o sea, 7 años completos. Durante ese tiempo el anticristo se instaurará en Jerusalén, gloria a Dios. Le van a reconocer como que él es el Cristo, como que él es el Salvador del mundo, un hombre estratega que ha traído paz. Y mire que dice la Escritura, que cuando griten paz y seguridad, entonces vendrá destrucción repentina. Y este hombre traerá aparentemente paz y abundancia a la humanidad, y todo el mundo estará contento y habrá abundancia y la gente feliz y todo alegres. Pero de momento la Biblia nos habla que cuando se cumplan 3 años y medio exactos del pacto que haga con Israel, este hombre se volverá contra el pueblo de Dios, va a masacrar al pueblo judío y va a seguir a los cristianos y va a haber grande persecución. La Biblia describe entonces que durante este tiempo de los 3 años y medio primero, el culto a Jehová y la ofrenda en el templo de Jerusalén que será construido va a ser, y todas las naciones vendrán y entregarán sacrificio al Señor. Pero cuando se llegue este tiempo y se cumplan los 3 años y medio de la primera parte de la gran tribulación, el anticristo entonces se levantará contra Dios, contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto así que se sentará en el trono de Dios. Gloria al Cristo de la gloria. Y la Biblia dice que ofrecerá un animal inmundo en el altar. Pisoteará el sacrificio a Jehová. Y aquí comienza lo terrible, porque desencadenándose eso, arranca la segunda mitad de la gran tribulación, o los tenebrosos 3 años y medio subsiguientes. ¿Y qué sucederá aquí? Daniel capítulo 9, versículo 27. Vamos rapidito a la Biblia. Gloria a Dios. Daniel capítulo 9. Toda la gloria sea para Jesucristo. Versículo 27. Mira qué es lo que dice, para que usted vea que esto es pura Biblia, que no estamos inventando nada. Por otra semana más, el anticristo confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos al Nuevo Testamento, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8 al 12. Gloria al Señor.
Y entonces se manifestará aquel impío a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Fíjese bien usted, ya estamos hablando aquí de la segunda venida. El advenimiento de este impío es obra de Satanás. Irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad, para que los que se pierdan por cuanto no recibieron el amor a la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Aunque este será un periodo terrible de calamidad enorme, Mateo 24 dice que será tribulación tan grande como nunca se ha dado en la tierra desde su fundación. La Biblia nos habla también de que será un periodo de misericordia, donde miles también serán salvos por el Señor. Gloria al Señor. Apocalipsis 24. Pero aquí hay un problema. La única manera, textualmente hablando, de que la gente que durante el periodo de la gran tribulación reciba salvación es que sean muertos por el evangelio, por el testimonio de Cristo. La Biblia dice que sean decapitados. Vamos a ir a la escritura. 24 de Apocalipsis. Mire qué es lo que dice aquí. Gloria a Dios. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, la iglesia. Y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Sigue diciendo el 5. Pero los otros muertos, o sea, los que fueron marcados y murieron, esos no tuvieron ahí salvación. Dice que fueron, ¿qué cosa? Decapitados. Mire, yo me pongo a pensar en el día de hoy que la salvación es gratuita. Al menos en Nicaragua la gente puede venir a cualquier hora a la iglesia. Si usted le dice, pastor, yo voy a llegar a orar de 2 a 3 de la mañana, yo estoy seguro que el pastor le da la llave y le dice, vaya ahora de 2 a 3 de la mañana. Y si otro dice, pastor, yo voy a llegar de 4 a 5, le deja la llave al otro. Pastor, yo de 6 a 7, le deja la llave. Y así va dejándola hasta que el pastor venga a unirse a adoración o venga a predicar en la noche y le entregan la llave de nuevo. Y se la vuelve a dejar a otro que venga y pase toda la noche orando, y así sucesivamente. Yo estoy seguro que eso sucede aquí. Hoy, en el día de hoy, la salvación es gratuita. Usted puede agarrar 2.50, se monta en el bus y viene a la iglesia tranquilo, adora, levanta las manos a Dios, y cuando sale del templo nadie lo mata. Pero en aquel entonces, durante el periodo de la gran tribulación, usted no va a tener el privilegio de estar sentado con esos abanicos sabrosos ahí que le soplen, porque se seguirá a los creyentes. La gente tendrá que huir a la manera de la iglesia primitiva que adoraba en las catacumbas. Los que se queden y adoren a Cristo tendrán que esconderse porque serán perseguidos, porque habrá gran persecución del Cristo, o sea, de los cristianos y de los que confiesen su nombre. Aunque miles serán salvos, yo me atrevo a decir que la mayoría de los que están aquí, si llegan a pasar el periodo de la gran tribulación, no son salvos, se dejan marcar. ¿Cómo es eso? Pues es sencillo. Usted está en su casa y de repente cae una media brisa y ya no voy al culto porque está lloviendo. ¿Quién dice que está lloviendo si es una media garuba? ¿Acaso sos cristiano de azúcar? No voy a ir al culto el domingo, es que es muy temprano, la dominical a las 8. Si le hicieran a las 10, pues duermo una horita más y me voy. Ni que la hagan a las 5, a las 4, a las 7, a las 8, a la hora que la hagan. Si no quieres venir, no vas a venir. Mire cómo está aquí vacío. Aquí debería estar lleno al reventar. Deberíamos tener sillas allá afuera. Ese terreno debería estar la iglesia extendida para allá. Y deberíamos tener para allá también extendida la iglesia y para allá la iglesia. Y esto debería estar lleno de gente que quiera salvación. Pero ¿dónde está la gente? En sus deleites y pecados. Y usted va y los invita a la iglesia y le dice, sí, ahí voy a llegar. ¿Cuál es la dirección de la iglesia? ¿A qué hora es que comienzan? Y va a ver que ustedes nunca vienen.
Hay que chinchinear a la gente. ¡Ay, qué salvación! Para que se salven gratuitamente. En aquel entonces la gente querrá salvarse, buscarán, huirán, los van a matar, van a ser masacrados por causa de Cristo. Por eso les digo que en aquel entonces difícilmente muchos de los que, mire hermano, procure usted mejor que le sellen el boleto, porque difícilmente allá será salvo. Difícil. Agárrese del Señor, porque si se queda, I'm sorry for you. Agarrémonos duros, digámosle: Señor, cógenos de tu mano derecha y no nos suelte. Sigamos, gloria al Señor. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 9. 5:9, vamos terminando ya. Al 10, mire qué es lo que dice. Gloria a Dios. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que vigilemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animados los unos a otros y edificados unos a otros, como lo estáis haciendo. Dios no ha puesto a su iglesia como objeto de ira, por eso no la va a pasar por la gran tribulación. 23 y 24, el mismo versículo 5, mire qué es lo que dice. Que el mismo Dios de paz santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y Él también lo hará. Número 2, Dios es justo y ya la iglesia ha sido pasada por tribulación por casi un poco más de 2000 años. Y a Dios por eso no la pasará por la gran tribulación. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6 al 10, mire qué es lo que dice. Gloria a Dios. Perdón, Primera Tesalonicenses 5, 9 al 10. Es Segunda Tesalonicenses 1, 6. Ahí vamos ahora. Mire qué es lo que dice. 1, 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores nuestros y del Señor Jesucristo, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con el gozo de que os dé el Espíritu, de manera que habéis sido ejemplo a todos los creyentes. 1:6, mire lo que dice 2:13 de Primera Tesalonicenses. Gloria al Señor. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibiste la palabra que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Gloria al Señor. Inminentemente, según Mateo 24, 29 al 31 y Marcos 13, 24, luego de la gran tribulación de la segunda parte, entonces se produce el inminente retorno de Cristo. Y aquí quiero detenerme en algo. ¿Por qué viene el Señor en su segunda venida a la tierra? Sencillo: la coalición de los ejércitos del mundo que estarán unidos con el anticristo estarán a punto de destruir al pueblo de Israel. Y entonces el Señor desciende para defender a su pueblo. Malaquías 4:1, Apocalipsis 17:14, Jeremías 1:19, Joel 3:2, Zacarías 12:10, Apocalipsis 3:1 al 5. La palabra del Señor dice que en ese momento lucharán contra el Cordero, pero el Cordero les vencerá, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores, y a su nombre. Hasta entonces se cumple lo que declara Apocalipsis 1:7, que Él viene en una nube y que todo ojo le verá, hasta su segunda venida. Automáticamente en esa segunda venida se suscita lo que se conoce como el día de Dios o el gran día de la ira de Jehová. Sofonías 1:14, Isaías 13:9 y Joel 2:1. Y es día grande de indignación donde Dios vendrá a juzgar a la tierra. Amados hermanos,
Termino con esto. Mateo 24:35, Apocalipsis 22:20. El regreso del Señor es inminente y real. El Señor Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra permanece para siempre. Gloria a Dios. Yo quiero invitar en esta tarde, quiero saber si hubiese alguien en este lugar o a través de la página en internet que nos está viendo, que necesite, luego de haber escuchado este mensaje de salvación, y necesita a Cristo en su corazón como Señor y como Salvador. Yo le invito, las puertas están abiertas en este momento para que venga y reciba a Cristo. Si alguien necesita reconciliar con el Señor, solo déjame terminar diciendo: Cristo viene pronto. Cristo viene pronto y la iglesia tiene que estar preparada. Gloria al Señor. Yo entrego este lugar.